ya es un tema más difícil. Sin embargo, Armando, en la generación nuestra, quizás debido a que estuvo muy marcada por la política, una política dirigista, ¿no? de un sistema totalitario, rehúsa la política de una forma visceral, no quiere ningún tipo de sentimiento con la política, y es un tabú para muchos escritores que se aborda el tema político en la literatura. ¿A qué tú crees que se deba eso? Bueno, mira, tengo una amiga conocida, dirigente de las Juventudes Comunistas, militante de no sé cuántas Patria o Muerte en todas las marchas esas del pueblo combatiente, pero era una buena persona, pero era todo eso. Y un día me dice: Armando, tú eres un gran escritor, ¿cómo es que te mezclas en política? Eso va acá en Miami. Le dije: caramba, mi amiga, usted que se ha pasado la vida marchando y contramarchando, diciendo lemas, ahora me vas a decir a mí que yo no debo participar en política. Casi siempre lo que ocurre a muchas de estas personas, no quiero generalizar, formaron parte del aparato cultural cubano o fueron beneficiados por ese aparato cultural cubano. Y oye, es muy cómodo también, oye, decir ciertas cosas en el mundo intelectual e editorial, pagas un precio que no se lo deseo a nadie. Entonces, claro, es muy fácil decir: no, yo no me meto en política, yo no opino de política. Es la manera más el buey manso, como decía en Yugo Estrella Martí, duerme en pasto, calentito y eso, ¿no? Y, en fin, es su problema, pero definitivamente puede ocurrirle al lugar donde vayan que terminen perdiendo también la libertad por no intervenir en política. No todo el mundo tiene que ser un activista político, que es otra cosa, pero sí todo el mundo debería estar muy claro de que las fuerzas políticas, si tú no las manejas de alguna manera, ellas terminan manejándote a ti de todas las maneras posibles. Como decía, creo que era Big Mac, que si no nos ocupamos de la política se ocupará de nosotros. Tú nunca has vacilado en plantear tu posición política. Una muestra de ello es tu libro de ensayos Mitos del Exilio, donde abogas por una derecha intelectual en Cuba, o al menos por el surgimiento de una derecha política apenas existente en la isla. Se puede ser escritor de derecha, conservador y a su vez tolerante y abierto a la diversidad de ideas, contrario a lo que piensa la inmensa mayoría de la intelectualidad de izquierda. Tremenda pregunta, Joaquín. Joaquín Gálvez, ¿has conocido un hombre más tolerante que yo en tu vida? Bueno, por eso es que te hago la pregunta, porque sé que me voy a meter un piñazo. Sí, Fidel Castro, yo Fidel. Ningún problema. Oye, mira, claro que sí. Ahora yo te voy a virar la pregunta. ¿Se puede ser de izquierdas y ser un escritor tolerante, pacífico y aquiescente con la opinión ajena? Porque la verdad es que si tú miras la historia, la izquierda tiene muchísimos más hechos de violencia, de violación de los derechos humanos, de destrucción del individuo y de la vida que la derecha. Sencillamente las estadísticas lo dicen. No voy a filosofar acerca de eso, pero yo creo que usted puede ser un escritor de izquierda, aún de izquierda, fíjate. Usted puede ser un socialista, ya sea fascista o ya sea comunista, que son los dos tipos de socialismo que yo conozco, además que son los que existen. Y está la socialdemocracia, que es una forma benigna del socialismo. Usted puede ser cualquier, pero que es bastante intolerante a veces. Usted puede ser cualquiera de esas tres cosas y ser un hombre tolerante y ser un gran escritor. Ergo, usted puede ser miembro del Tea Party
usted puede creer que la vida hay que defenderla con las armas en la mano, que la libertad hay que defenderla con las armas en la mano, que el individuo es lo primero frente a la fuerza del colectivismo. Usted puede creer que una nación ha de defenderse frente a sus enemigos y que dialogar con tiranos, eso es sencillamente perder el tiempo y darle fuerzas al tirano. Usted puede creer todo eso y sin embargo ser un hombre tolerante, un escritor tolerante y ser un escritor en definitiva, o un gran escritor. Hagamos cuentas a ver cuáles son los grandes escritores de la derecha y cuáles son los grandes de la izquierda, y te voy a poner un ejemplo. El escritor cubano, o uno de los más importantes del siglo XX, es un gran estafador, Alejo Carpentier. Te voy a decir por qué. Carpentier lo han vendido y se vendió de alguna manera para sobrevivir bajo el comunismo como un escritor revolucionario, ergo de izquierdas, pero yo no he conocido en la literatura cubana una novelística más contrarrevolucionaria que la de Alejo Carpentier. Si la analizas a fondo, si analizas El reino de este mundo, si piensas menos en esta última obra que, La Nación de la Primavera. exacto, que fue la obra por encargo que le hizo la revolución, ergo es la novela más mala, la que no hay quien se la lea y la dispare. Luego ahí, bueno, tuvo que, ¿sabes? Al diablo siempre hay que pagarle, ¿no? Pero, y en fin, te puedo mencionar una serie de escritores que por sobrevivencia dicen que son de izquierda, pero en el fondo no lo pueden ser, sencillamente porque es contra natura. ¿Crees que los escritores cubanos que no hicieron obras su obra en Cuba, partieron hacia el exilio, tienen una desventaja en comparación con aquellos que sí hicieron obras y publicaron en Cuba, porque incluso fuera de Cuba la maquinaria publicitaria o crítica de la socialidad cubana está latente fuera de Cuba, y eso va en detrimento de los escritores como tú, que fueron escritores que no se afiliaron a la oficialidad. ¿Cómo tú ves eso actualmente? ¿Crees que está cambiando y se están aceptando los escritores como tú, como yo mismo, que hemos hecho obras fuera de Cuba? Mira, ya de hecho ser un escritor y ser publicado es difícil. De cualquier tendencia, ¿no? Claro, la única tendencia que existe que promueve a sus escritores y que tiene un aparato cultural para manejar ese tipo de cosas, que conoce bien eso, el poder suave que representa la figura del escritor, por supuesto es que es la izquierda, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien. Yo creo, mira, afuera, partir de cero es difícil siempre. O sea, yo llegué con una serie de mamotretos, entre ellos La Tabla, y donde quiera que llegaba yo decía que era escritor, y la gente me preguntaba, ¿qué obra tú tienes? No, yo he escrito. Sí, pero ¿dónde está el libro? Es muy difícil, ¿no? Francamente, y yo no es que me hice escritor en Miami, es decir, la mayor parte de mi obra está escrita en Cuba. Mi formación o de formación está también en Cuba. Luego acá es donde pude publicar, por supuesto. Mira, yo en eso soy muy tolerante, ¿ves? Cada cual vive lo que le tocó y punto. Cada cual vive lo que le tocó. Tú no... Eso de que tú te pusiste en una posición valiente frente al poder y que tú desafiaste, mira, son pulsiones instintivas, es el carácter, es
lo sanguíneo, lo nervioso que tú puedes hacer para mencionar un poco el realismo del siglo XIX, de Emile Zola. En fin, que eso no hay ningún mérito por el cual uno tenga que sentirse superior a otro escritor que publicó allí. Claro, no es lo mismo publicar allí que delatar allí. No es lo mismo publicar allí que firmar cartas para fusilar personas, no es lo mismo. Luego, si alguien publicó, pues perfecto. Tampoco, como he oído algunos, permito que nadie me diga no, porque donde de verdad había que publicar es en Cuba y entonces. No, nada de eso, nada de eso. Publicaste allí, punto, ningún mérito por eso, pero tampoco. Eso me refiero precisamente a eso. Sí, ningún mérito. Yo no te voy a condenar por haber publicado allí, sin ningún problema. A veces, oye, yo pude haberme muerto y no haber publicado nunca. Me pueden haber matado cuando salí de Cuba con la tabla y todos los manuscritos esos, y nadie se enteraría que yo era un escritor. Oye, no es fácil resignarte a eso. Luego, ningún problema con quien haya publicado y haya hecho su obra ahí, porque tiene que hacerlo, no hay más nada que hacer. Los otros son excepciones, que las hay y son respetables, pero ojo, tampoco es que vengan a decirme que entonces el mérito es lo contrario, ¿no? Porque no lo es. No, me parece que te he hecho bastantes preguntas. Ahora le corresponde al público. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a Armando, no era mejor que lea, entonces. Pero Armando ahora va a leer un poema. Yo entendí que tú habías dicho que iba a leer un poema, entonces. No. Oye. Mientras que no sea soneto, está bien. Entonces, ¿qué? No sea soneto. Hola, mi amiga, ¿qué tal? Oye, entonces, ¿cuál? Pues, ¿leo uno solo o leo el otro? Lee que tú quieras, de hecho mismo que me has dicho, ¿te parece bien? Bueno, ok. Oye, ¿por qué tú no me aguantas? Porque... Este hombre bueno, está pareciendo ya a un dictador. Su identidad yo creo que es como el dictador. Te voy a decir algo que le he dicho. Te voy a decir algo que le he dicho a... Me identifico con yo me identifico con el siervo. Realmente. Claro, te voy a decir algo que le he dicho a mi amigo Emilio Ichikawa. El ser un luchador por la democracia no te hace un demócrata. No, te lo va a hacer el ejemplo. No, es que, oye, yo conozco cantidad de gente que han muerto luchando por la democracia y que no eran, ni son, ni van a ser demócratas. ¿No tiene nada que ver? Pero tú eres uno de ellos. No, yo me... que hable mi familia. Tú no eres uno de ellos. Que mi familia hable. Es demócrata, no se puede el hombre en la casa. Por lo menos es demócrata en un territorio de 20 pulgadas por 5 centímetros. Sí. Bueno, mira, este es un relato que se titula Mitanni. Mitanni era como ustedes sabrán, y si no lo saben no importa, no tienen que saberlo. Mitanni era un reino de 1400 años más o menos antes de Cristo, que sobrevivía bajo la protección del imperio faraónico. El reino de Mitanni es un reino pequeño, de gente alegre, amante de las artes, desprestigiada desde el punto de vista del desempeño sexual y desde el punto de vista de las costumbres. Eran hombres libres los hombres de Mitanni. Luego, al norte de Mitanni, que estaba entre el Tigris y el Éufrates, estaba el imperio de los hititas, que era un imperio militarista y sumamente cruel. Luego, a Mitanni solían llegar refugiados huyendo de la crueldad de los hititas, y ahí en Mitanni hacían su vida. Y los hititas, la gente de Mitanni era muy, ¿cómo decirle?, despreocupadas de su seguridad, y pensaban que los hititas nunca los iban a invadir porque ellos tenían la protección de los egipcios.